estés analizando, a partir de ahí es que defines cuál es costo y cuál es gasto. Siempre tienes que estar pensando cuál es el producto que yo le ofrezco a mis clientes. A partir de ese análisis, de yo definir cuál es el producto que le ofrezco y qué requiere ese producto, cuáles son los costos asociados, ahí empiezas tú a definir la estructura del gasto y la estructura del costo. Ah, bueno, ¿Sí? profe, gracias. Entonces, Profe, a o partir de sea ahí que, es que se define. Cuéntame. profe, o sea que en la empresa donde yo trabajo, que se trabaja, pues los asesores comerciales trabajan con sistema, eso sería un costo, Sí, porque porque requieren trabajar con el sistema. ellos no podrían brindar asesoría si no tienen internet, por ejemplo. ¿Sí ves? Entonces siempre tienes que pensar cuáles son las características, todo lo que va asociado al costo para que le pueda llegar al cliente. Ajá, claro. Entonces eso es fundamental. Unas personas que trabajan brindando apoyo en todo lo que tiene que ser hardware y software, y si no cuentan con internet, pues no pueden desarrollar la actividad económica, Ajá. ¿cierto? Eso. O sea que eso sería lo que le pasa a la empresa donde trabaja Michael, que es una temporal, pues atento, ellos trabajan todo el tiempo es con internet y computadores, ese sería Ajá, la materia prima de ellos es el internet, sin eso no hacen nada. exactamente, eso. Y lo más seguro es que en este momento con la situación que estamos viviendo y con el reinvento que tenemos a nivel de las empresas con el tema del teletrabajo, se nos va a acrecentar los costos de Internet, ¿cierto? Por un lado. Y por el otro lado, pues obviamente viene el análisis, ¿qué es? ¿Sigue siendo un gasto administrativo o se me volvió un costo y lo debemos ya dejar asociado al costo? ¿Cierto? Entonces eso nos va a llevar también a replantearnos ese análisis de costos y gastos. Bueno, por acá ya entraron todos, voy a volver al documento. Entonces una vez yo tengo definido, espera que me perdí, acá. Una vez yo tengo ya definido mi flujo mi presupuesto, ya tengo definido mi presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Definen cuánto va a ser en forma mensualizada para el periodo contable. ¿Cuál es el periodo contable? El periodo contable empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. ¿Sí? Entonces yo mis ingresos, mis gastos, mis costos, los manejo en la contabilidad entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. ¿Y qué pasa el 31 de diciembre? Ahí es donde yo, administrador de mi negocio, hago un cierre de mis utilidades para saber cuánto gané. Para yo saber cuánto gané, cojo mis ingresos, le resto mis costos, le resto mis gastos, y de esa forma, como estamos mirando en este ejercicio, voy a volverme a meter allá, acá. Como estaba mirando en este ejercicio, entonces al 31 de diciembre yo hago el cierre, mis estados financieros, y digo cuántos son mis ingresos, cuántos son mis costos, cuántos mis gastos y cuál es mi utilidad. Y a partir de esta utilidad es que el gerente convoca a los socios y les dice, señores, hagamos asamblea. Las asambleas se deben de hacer hasta el 31 de marzo, durante los 3 primeros meses. ¿Sí? Y se convoca a la asamblea. ¿Qué es la asamblea? ¿Quién sabe qué es la asamblea? La asamblea es todos los socios que conforman la empresa, ¿sí? Entonces, tenemos una empresa conformada por 10 socios. De esos 10 socios, 3 son la junta directiva. Listo. Entonces, 3 son la junta directiva, que es la que se reúne cada mes para hacerle seguimiento y acompañamiento cómo va la empresa. ¿Sí? La junta directiva. Pero la asamblea mínimo se deben de reunir una vez al año. Eso se llama la asamblea ordinaria de accionistas o socios. Y esa asamblea se realiza con el fin de aprobar los estados financieros y de distribuir los dividendos que le está produciendo la empresa, que le está produciendo la organización. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué va a hacer este señor gerente? Va a ir a llevar estos estados financieros, va a mostrar cómo fue comparativamente con el año anterior. Si miran, aquí tenemos el año 2018, tenemos el año 2019
y van y muestran comparativamente cómo se comportó el estado de resultados. Por ejemplo, el año anterior dio pérdida de 2.700.000 pesos. Este año, 2019, está dando una utilidad de 13 millones de pesos y con base en esto, pues van a definir cómo van a ser los dividendos para los socios. Entonces, este año nos cogió el coronavirus y no alcanzamos a hacer la asamblea. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué han escuchado del tema? Nos encerramos antes de tiempo y no pudimos hacer asamblea. Entonces, Se aplaza. Convoca otra asamblea. ¿ah? Se convoca otra asamblea. Eso, o sea. Pues es como las asambleas de los conjuntos y cosas así. Pues acá Eso. en estos días había una asamblea y la tuvieron pues que posponer. Exacto. Exacto, o sea, dentro del Código del Comercio y dentro de la Cámara de Comercio, la normalidad y lo que tienen que decir todos los estatutos es que hasta el 31 de marzo se hace asamblea. Pero dada la situación que estamos viviendo, la Cámara de Comercio dio un alargue hasta el mes de junio, hasta el mes de julio, para realizar las asambleas ordinarias. No quiere decir que si los socios se reunieron el 25 de marzo para mirar los estados financieros y distribuirse las utilidades, ya no se vuelven a ver la cara hasta el otro año. No, yo soy el gerente y tengo una situación anómala, necesito el respaldo de la asamblea para A o B motivo, a cualquier situación difícil que esté viviendo la empresa, yo convoco, pero esa ya va a ser una asamblea extraordinaria. Entonces, la asamblea ordinaria va hasta el 31 de marzo para mirar aprobación de estados financieros, dividendos y lo que haya en el camino en esos 3 meses. Pero si se presenta una situación anómala donde yo necesito convocar a mi asamblea, esa asamblea se llama asamblea extraordinaria y se realiza ya por aparte desde el 1 de abril hasta de ahí en adelante. ¿Sí? Yo sí puedo convocarlos. Y el que acompaña en el mes a mes al gerente es la junta directiva. Entonces, los socios nombran una junta directiva que es la que va a estar pendiente, reuniéndose cada mes o cada 2 meses, de acuerdo a cómo lo definan en los estatutos, para acompañar la gestión del gerente e ir mirando cómo se va desarrollando el negocio. ¿Sí? Esto sí es a nivel como de los estados financieros. Entonces, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, yo voy a coger y a estructurar un flujo, un presupuesto, dependiendo de cómo es este proyecto. ¿Sí? Para saber cómo hacerle el seguimiento en la ejecución, cómo va el proyecto. Yo saber cómo van mis cifras y si tengo que tomar decisiones, tomarlas a tiempo. No dejar que la empresa se me llene de pérdidas y pierda el negocio y dañe la empresa y tenga que cerrarla por falta de cuidado y de control. Entonces voy a volver aquí y voy a volver al documento. Entonces, una cosa es el presupuesto. En el presupuesto yo tengo en cuenta los ingresos, los costos, los gastos. ¿Listo? Y a nivel del flujo de caja, les decía ahora 8 días que el flujo de caja, más que ingresos y costos, más me mide es la plata que me entra y la plata que sale. La plata que me ingresa, cómo me van pagando los clientes y los compromisos que tengo. Llámese por obligaciones financieras, llámese porque tengo que pagar la nómina, llámese porque tengo que pagarle a proveedores, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar el impuesto de renta. Entonces, ese es otro tipo de reporte. ¿Por qué es tan importante? ¿Recuerdan que les dije que es sumamente importante, que es hasta más importante que los mismos estados financieros? Porque estos dos, tanto el presupuesto como el flujo de caja, me va a permitir llevar el control del negocio. Cuando yo hablo de estados financieros, estado de resultados, balance general, cuando yo hablo de estados financieros son fotografías a la historia, ¿cierto? Hoy le tomo la fotografía a cómo cerré mis estados financieros, cómo cerré mi utilidad, mi balance al 31 de diciembre. Pero esa información es una fotografía de cómo quedó ya. Mientras el presupuesto y el flujo de caja es la proyección sobre la cual voy llevando el control y yo voy ejerciendo mi gestión a partir de ahí. Entonces, a partir de ahí voy mirando, ¿tengo caja suficiente para pagar proveedores? No, no tengo caja suficiente para pagar proveedores.
¿Pueden los proveedores darme más tiempo en la negociación por días de pago? ¿O me toca ir a tomar un crédito? ¿O tengo que ir a presionar a mis proveedores, a mis clientes para que me paguen? ¿Sí ven? Entonces, desde acá, yo gestiono. Es la gestión del día a día. ¿De quién? Del administrador, del director financiero, del director de proyecto, de los líderes del proyecto, ¿cierto? Entonces, esto es sumamente importante para que no le pierdan el rumbo a esta parte. Bueno, perdón, yo muevo la cámara para este lado. Entonces, el enfoque gerencial. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es la función dentro de tu empresa que te suministra en forma organizada la información económica clave para el análisis de la evolución de tu negocio, así como para su planeación o proyección. Con la contabilidad podrás definir tú el rumbo de tu empresa. ¿Por qué puedes definir desde la contabilidad el rumbo de tu empresa? ¿Por qué piensan ustedes que es así? ¿Qué piensan de esta afirmación? Yo creo, profe, que porque desde la contabilidad se ve las ganancias de la empresa como también las pérdidas. Entonces puede llevar como algo equilibrado. Exacto, exacto. ¿Qué más piensan? Porque dependiendo de la contabilidad podemos llegar a una toma de decisiones. Sí, importante. Sí, señora. ¿Qué más piensan? ¿Cómo ven el control ahí desde la contabilidad? Profe, Señora, cuéntame. pues como la importancia de la contabilidad en la empresa, de lo que yo leí, es porque permite conocer la realidad económica y financiera de ella y su evolución. Exacto. Entonces, claro que sí. Es fundamental la contabilidad vista desde el control y vista desde la toma de decisiones. Pero para que esto se lleve a cabo, primero, yo como empresario, como administrador, tengo que velar porque mi contabilidad esté al día, ¿cierto? Que la contabilidad me la tengan al día para yo poder tomar decisiones. Que si yo tengo un presupuesto o un flujo de caja, sean coherentes y consecuentes con la realidad económica que tengo en la empresa. Que no diga yo que es que esta semana tengo que pagar 15 millones a proveedores, pero voy y miro realmente en la tesorería cuántas facturas hay y no son 15 millones, sino que son 50, ¿cierto? ¿Y de dónde sale esa información de cuentas por pagar? ¿De dónde saldría esa información de cuentas por pagar? De la empresa. Exacto, de la empresa y de la contabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allá es donde yo llego y registro la contabilidad. Factura a factura que va llegando, inventario que ingresa, pero registro la factura. ¿Para qué? Para que tesorería y para que el director financiero o el administrador sepa cuáles son los compromisos que tiene la empresa y en qué tiempos. ¿Sí ven? Entonces, claro, es importante. Para esa función, para ese administrador, tenga organizada la información y realmente tenga controlada la información clave del negocio, debe manejar esas proyecciones, debe manejar esa planeación para poder tener realmente, como decíamos ahorita, el control del negocio, tomar decisiones oportunas y no esperar a que la empresa se quiebre, tenga demandas de los proveedores y se vea en un punto que tenga que liquidar la empresa, ¿cierto? Y pierda confianza. ¿De quién va a perder confianza? Pierde confianza con los clientes porque no le va a poder cumplir a tiempo, con los proveedores porque no le van a volver a soltar la materia prima, no le van a volver a soltar los materiales porque usted es una mala paga, usted no me cumple a mí, entonces no le voy a soltar el material. ¿Y usted qué pasa sin material? No va a poder producir, ¿cierto? No le voy a pagar la nómina a mis empleados. ¿Y qué pasa cuando yo no le pago la nómina a mis empleados? Es No complejo. trabajan. No trabajan. La gente con hambre no puede producir, ¿cierto? Se supone que hay un contrato con los trabajadores, un compromiso de pagarles una nómina en contraprestación a un proceso productivo, ¿cierto? Entonces, por eso, yo como empresario, como administrador, pues obviamente tengo que saber administrar mi negocio, administrar la información clave de mi negocio, tener unas proyecciones y poder cumplir y acrecentar los niveles de confianza con todos los sectores, con mis clientes, esencial,
Con mis trabajadores, total, porque es que ellos son mi fuerza productiva y por la cual puedo responderle a mis clientes y tener un producto que me va a brindar una rentabilidad. A mis proveedores, totalmente. ¿Por qué? Porque sin sin la materia prima no puedo producir mi producto, ¿cierto? Entonces, importante el enfoque gerencial que yo debo tener de mi negocio. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? ¿Quiénes estamos llevados a llevar contabilidad? Entonces, estamos obligados a llevar contabilidad todos los comerciantes, todos los comerciantes. ¿Y quiénes son los comerciantes? Los que están registrados en la DIAN, en la Cámara de Comercio. También, sí, también, las dos cosas. ¿Por qué? Porque el que es comerciante y desarrolla una actividad comercial tiene que estar registrado en Cámara de Comercio como comerciante. Yo, Ana Zoraida Marín, no tengo empresa, pero soy comerciante. Tengo el negocio, como decíamos, de zapatos, pongámoslo AXY, almacén AXY, allí vendo zapatos. No soy empresaria, soy comerciante. Pero como comerciante estoy registrada. Ana Zoraida Marín Correa tiene un establecimiento de comercio y es comerciante y desarrolla una actividad de comercio. Y al ser comerciante, también tengo que tener un RUT. Eso le iba a decir, O sea profe, que tengo que estar no, inscrita en la DIAN. ¿Señora? profe, pues eso Señora. le iba a preguntar, pues sabiendo que uno como persona natural también puede tener un root ahí que, pues, no, a nosotros no nos... Tatiana. Estaba buscando quién me hablaba. Cuéntame. Sí, a nosotros no nos, pues no, por ese lado del root no seríamos como comerciantes, pues por decirlo así, pues yo sé que de pronto es algo muy tonto, pero No, no por es eso, tonto. sino No, que pues, se supone que el root es para los comerciantes, ¿cierto? Y que cada uno se tiene que inscribir con una actividad, sí. pues que es como un código todo el tema. Ajá. Entonces ahí, pues no Sí, sé. digamos que es importante lo que estás diciendo. ¿En qué sentido? En que de entrada yo, listo, no vendo zapatos, no tengo establecimiento, pero igual voy a desarrollar una actividad de comercio porque voy a vender almuerzos. Entonces, voy a vender almuerzos y a las personas que les vendo el almuerzo, cuando lleguen a las empresas les van a pedir el RUT como parte del soporte con la factura para poderles reembolsar la plata. Entonces, yo también tengo que estar inscrita ¿en dónde? En el RUT. Tengo que tener el RUT donde inscriba mi actividad económica y ese RUT es el que va a facilitarle al empresario que me está comprando los almuerzos para llevarlo como un gasto deducible en su contabilidad. No sirve la sola facturita que yo doy como no responsable del IVA, sino que esa facturita no responsable del IVA tiene que estar acompañada por el RUT, ¿sí? Entonces, cuando uno está administrando la contabilidad, cuando uno es el responsable de pedir todos los reportes, ya se darán cuenta ustedes en su empresa que por todos lados les piden copia del RUT, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que es que cuando la contabilidad es la base de la información en las empresas, yo empresario le tengo que pagar, bueno, tengo que tener estados financieros. Cuando tengo estados financieros, se los tengo que presentar a la Cámara de Comercio. Yo antes del 30 de junio cada año tengo que registrar mis estados financieros. Pero adicionalmente tengo que pagar impuestos. Entonces tengo que pagar impuesto de renta. ¿A quién le pago impuesto de renta? La DIAN. A la DIAN, sí señores, a la DIAN le pago el impuesto de renta. Tengo que pagar renovación de Cámara de Comercio. ¿A quién le pago la renovación de Cámara de Comercio? Cámara de Comercio. A la Cámara de Comercio. Tengo que pagar impuesto de Industria y Comercio. ¿A quién le pago Industria y Comercio? A Industria y Comercio. Esos son impuestos territoriales. Entonces, Industria y Comercio le pago el impuesto por mis ingresos, le pago avisos y tableros y le pago una sobretasa bomberil. Entonces, si yo no tengo establecimiento, no tengo que pagar la tarifa de establecimiento de comercio, pero sí tengo que pagarle el impuesto de Industria y Comercio y la tasa bomberil, ¿sí? Entonces,
Por eso yo tengo que tener la información al día. Adicionado a eso, la declaración de renta no va solita. Tengo que presentar la información en medios magnéticos. ¿Saben qué es la información en medios magnéticos? ¿Han escuchado que yo tengo que presentar el reporte en medios magnéticos para la DIAN? No, señora. ¿Qué plataforma? ¿O no? ¿Plataforma la DIAN? A la DIAN. Entonces yo tengo que presentar una información en medios magnéticos que es como si yo cogiera mi contabilidad con todos los terceros y pasárselos a la DIAN. Por eso cuando tú empiezas con el cuento es que contabilidad por encima, contabilidad por debajo. Es tratando primero de evadir impuestos. Y segundo, que no me registren ante la DIAN. Que la DIAN no se dé cuenta que es que yo tengo esta venta y no me ponga a pagar impuestos. ¿Sí? Entonces cada día la DIAN trabaja más en el tema de los evasores. ¿Recuerdan en este momento qué está haciendo la DIAN para controlar evasores de impuestos? ¿Han escuchado la facturación electrónica? ¿No han escuchado facturación electrónica? Sí, están implementando pues la DIAN, la facturación Ajá. electrónica, para que les llegue como que todo directamente a ellos y puedan como tener Exactamente. más. O sea, yo ya no voy a seguir en mi oficina facturándole al que me está comprando o en el almacén facturándole en facturación de papel o en el computador simplemente facturas al que me está comprando, sino que la DIAN está exigiendo que yo, empresa, empresario, y dentro de poquito hasta yo independiente, hasta los profesionales independientes vamos a tener que tener una facturación electrónica en donde esa factura a través de un proveedor tecnológico yo la elaboro y la factura tiene que ir hasta la DIAN la aprueba y se la envía directamente a mi cliente y a mí con la debida aprobación, ¿sí? Entonces, a través de esa facturación electrónica, la DIAN va a controlar los ingresos, ¿cierto? Y van a ser más poquitos los contribuyentes que puedan evadir ingresos. Eso es lo que espera la DIAN con la facturación electrónica, ¿sí? Y eso también, no lo van a meter a todos lados, hasta en los almacenes que te venden ropa y te dan la facturita post. ¿Sí han visto la Señora, facturita post? Esa facturita ya nos van a poner a partir de noviembre también, que se tiene que tener la autorización y se debe estar metida en un sistema de facturación que debe ser aprobado también por la DIAN. ¿Sí? Entonces, todos esos controles está poniendo la DIAN para controlar la evasión. ¿La evasión de qué? De los ingresos de las personas. profe, pero ellos, pues la DIAN, ¿cómo se da cuenta de que, digamos, las comerciantes, bueno, si Sí, están haciendo lo del tema de la facturación electrónica? porque te llegan carticas escribiéndote, señor comerciante, le recuerdo que usted tiene fecha hasta tal fecha para montar la facturación electrónica. Y a partir de ahí ya sabes que la DIAN te tiene en el ojo. Pero yo hago una pregunta, o Y sea, que tú tienes, espérame, y tú señora, tienes, ¿cómo sabes que ya estás metida? Porque tú tienes que hacer contacto con un proveedor tecnológico, empiezas a hacer el proceso y ese proceso lo vives de frente a la DIAN. La DIAN va a hacer, a partir te autoriza unas facturas de prueba, empiezas a mandarle, a hacer el proceso, mandándole a la DIAN esas facturas de prueba, las notas contables, crédito, débito también, y ellos empiezan a aprobarte y a decirte, perfecto, la prueba salió bien. Ya ahí ellos ya saben que tú hiciste el proceso de prueba y que ya empiezas a hacer facturación electrónica. Y empiezan a vivir el proceso. Así se da cuenta que tú ya estás cumpliendo. pero así pues los comerciantes no pueden evadir más fácilmente esa facturación. Pues eso Pues está, mejor dicho, estamos en Colombia, ¿cierto? ¿Qué pasa en Colombia? sí, que pasa de todo. Pasa de todo, ¿cierto? Echa la ley, echa la trampa. Va en el Sí, Estado y en el sistema todos los controles que espera ponerle la DIAN al tema, ¿cierto? Fácilmente llega un empresario, una persona de la DIAN llega a tu negocio, va a comprar simplemente y, sí, tú no sabes quién es el señor, ¿cierto? Entonces, sí, ¿tú cómo vas a saber con quién evades y con quién no evades? ok. Entonces, No, así a través de esos tipos de auditorías sorpresas,
es que mucho comerciante sale sancionado por la DIAN. ¿Por qué? Por evadir impuestos, por evadir el cobro del IVA. O porque tú sí estás vendiendo a los mismos 119.000 pesos, pero no separas el IVA, porque das una facturita simplemente diciendo 119.000 pesos. Si tú dieras la factura autorizada, ¿qué dirías? 100 pesos y 19 de IVA, ¿cierto? Pero como tú estás evadiendo, tú dices, no, yo simplemente entrego la factura con el mismo precio y miro a ver quién es la persona, dependiendo qué es. Le digo si requiere la factura y si no, y si me dice no hay necesidad, la meto por debajo. Y si me dice si es necesaria, entonces le hago el IVA, ¿cierto? Se empiezan a jugar con eso, pero pues obviamente se van a encontrar con controles y se van a llevar sorpresas, que si los ubican como evasores, eso tiene unas sanciones cuantiosas y le van a cerrar el establecimiento del negocio. Profe, pero yo hago una pregunta, es que, digamos, hay muchas empresas que evaden, pues, esos, pues, impuestos, ¿cierto? Sí. Todo el tema. Ajá. Y ellos, pues, no, es que no entiendo bien eso, compran facturas. Pues, eso era lo que te decía, que vivimos en Colombia. Sí, claro. Pero Eso entonces, digamos, como una empresa, por decirlo así, un ejemplo, digamos, una IPS, que es, digamos, con el tema de salud, le compra facturas a una carnicería, pues no entiendo, digamos, como ese tema bien, porque total, se supone total. que no sé. Total, porque es que adicionalmente la gente es tan bruta que por hacer la trampa compran cualquier cosa. El día que tengan una auditoría, pues imagínate lo que se van a encontrar. Una empresa de salud comprando facturas que hablan es de carne. Nada que ver, ¿cierto? Entonces, no es solo el hecho de que hagan la trampa, sino que aparte todo la hacen mal hecha. ¿Cómo vas a disimular una factura de carne dentro de tus inventarios? ¿Sí ven? ¿Para qué compran facturas? ¿Para qué compran facturas? Para incrementar los costos, y por ahí sacarse Legalizar plata, por ahí dinero. sacarse en plata, legalizar dinero y disminuyen la utilidad para el propietario, pero otros están usufructuándose. Otros compran facturas para reducir el IVA. Muchos compran facturas para reducir el IVA. Sí. Manejan procesos productivos que no generan IVA y entonces lo que hacen es comprar facturas, pero eso es evasión, eso es fraude. Profe, pero cuando castigado. ellos hacen la declaración, y todo el tema, la DIAN no se da cuenta que las facturas pues son de otra empresa En este o momento, es que la revisión es muy minuciosa o qué. En este momento se van a dar cuenta. En este momento, con ese sistema de autorización de facturas, de factura electrónica, obviamente lo que decíamos, va a ser más fácil darse cuenta de que una empresa está comprando ese tipo de facturas y que lo están manejando dentro de costos, o simplemente se dan cuenta que están manejando ese tipo de facturas y cuando llegue la DIAN a hacerte auditoría, ya sabe que van a ir a mirar un tipo de facturas que están comprando, que están manejando y autorizando y que no tiene nada que ver con el tipo de negocio, ¿cierto? Ahí va el quiz del tema de las auditorías y los cruces de información que hace la DIAN. Entonces, lo que les decía, con la información en medios magnéticos, si yo te compro a ti almuerzos, mañana, al final del año, voy a informarle a la DIAN que yo le compro almuerzos a Pepito Pérez por tanta plata durante el transcurso del año. ¿Sí ven? Entonces, por ahí empieza la DIAN a amarrarme toda la información de los terceros. Por eso tengo que pedirles el RUT, porque el RUT me permite tener toda la información de mi proveedor. Me va a decir el nombre, si tiene una razón social, pero como estamos diciendo que es una persona que hace almuerzo simplemente, que hace una actividad comercial, entonces necesito el RUT, el número del RUT, que es la misma cédula, por lo general con una rayita, raya 0, raya 1, raya 2. Me van a pedir también la dirección, la actividad económica, el número de teléfono. Entonces, toda esa información, cuando yo le mando los medios magnéticos a la DIAN, todos esos datos se van para la DIAN, porque ellos no te piden solamente a Pepito le compré 10 millones de pesos, sino que me dicen a Pepito le compré 10 millones de pesos, pero Pepito tiene el teléfono tal, vive en tal dirección, acepta la actividad económica. Toda esa información se le tiene que dar a la DIAN. Por eso es cuando en contabilidad, que decimos en contabilidad, sí es muy cansona.
Es porque contabilidad tiene que crear todos esos terceros en la plataforma, en la base de datos, con toda la información para no tener problemas al final del año y poder entregar la información completa cuando generas medios magnéticos, ¿sí? Por eso es lo importante de esa información. Entonces, si fue Tatiana la que me dijo, no necesariamente yo tengo que estar registrado en la Cámara de Comercio. Yo, si me interesa que mi negocio esté registrado en Cámara de Comercio, es perfecto. Pero yo en mi actividad vendo, tengo una panadería, necesito tener mi RUT. Pero una panadería, por ejemplo, sí tengo el establecimiento de comercio, entonces sí tengo que estar registrado en Cámara de Comercio. Pero te confecciono uniformes y estoy metida en mi casa y no tengo negocio. Y no me interesa tener negocio. Entonces no voy a estar en la Cámara de Comercio, pero sí voy a estar en la DIAN. Sí voy a estar en la DIAN por mi RUT, ¿cierto? Entonces así va a ser cada actividad para desarrollar esta actividad comercial. Entonces, ¿quién es el comerciante? Toda actividad, persona o jurídica, entidad jurídica, empresa, que realice cualquier tipo de actividad mercantil de forma regular y profesionalmente, ¿cierto? Profe, otra pregunta. Cuéntame. ¿Todas las personas, pues en general, tienen que tener RUT o es, digamos, más para las personas pues que tienen una actividad económica grande? Cuando tú tienes contacto con empresas, en todos lados te piden el RUT, ¿sí? Porque te ves en lío. Mira, yo tengo una casa, no hago nada, pero se me desocupó una piecita y alguien de una empresa necesita que ¿qué te digo? El director de proyectos necesitamos ubicarlo aquí en Manizales y viene de Cúcuta y necesita ubicación y quiere ubicarse en una casa de familia porque no es que tenga mucha plata. Entonces yo le voy a alquilar la habitación o le voy a alquilar un apartamentico que tengo al lado. Lo primero que me va a pedir el señor, aparte de que hagamos un contrato, me va a pedir copia del RUT. ¿Sí ves? Entonces por eso tienes que tener claro qué vas a hacer. Soy un simple cristiano, no tengo que declarar renta, solo me gano el mínimo, no hago ningún tipo de actividad. Entonces no necesito el RUT. Pero si yo soy un cristiano, me toca con el ingreso que tengo solo declarar renta, tengo que tener RUT. Si soy lo que te digo, voy a alquilar una pieza, me van a pedir el RUT, entonces me toca sacar el RUT. Entonces, si es cada persona es un mundo aparte. Depende de qué haga la persona, cómo genere sus ingresos, va a requerir o no va a requerir el RUT. ¿Sí? Bueno, veamos entonces quién no es comerciante. Listo, Entonces, profe, muchas gracias. mira, Faltan 4 minutos para la reunión, para que se acabe la reunión. Ah, sí, aquí voy llevándole el control. Entonces, ¿quiénes no son comerciantes? El asalariado no es comerciante, como decíamos ahorita. Quienes no ejerzan una profesión liberal, no es comerciante. Los agricultores, ganaderos que enajenan sus productos en estado natural, o sea, quienes producen en el campo, quienes producen en el campo y venden sus productos, ¿cierto? Ellos no son comerciantes, pero sí desarrollan la venta de productos. Entonces ahí es donde decimos, no es comerciante y no se tiene que registrar ante Cámara de Comercio, pero sí tiene que hacer su registro ante la DIAN para poder ir llevando, entregar sus facturas con el soporte para la contraparte, Profe, para quien les yo, compra. yo Señor, tengo una pregunta y entonces las cuéntame. personas que tienen que declarar renta, ¿eso en qué grupo van? Por ejemplo, los que se ganan más del salario mínimo. Eso. ¿Ellos qué son? Ellos no son... Comerciantes, no, mira. Él es asalariado, pero entonces lo Sí, que te digo, pero no es comerciante, no tiene que estar en Cámara de Comercio, pero es asalariado y tiene que declarar renta. Como tengo que declarar renta, sí tengo que tener el RUT, porque yo para poder declarar la renta necesito tener el RUT ante la DIAN para poder hacer efectivo mi declaración de renta. ¿Sí? ya, ¿Qué hace que tengas que generar renta? Va a ser o por el tope de tus ingresos, o por el patrimonio que tengas, o porque manejes determinado monto de compras en tarjeta de crédito, o porque te consignen tanta plata en tu cuenta de ahorros. Luego miramos esa parte de topes porque no los quiero confundir ahora. Entonces eso hace que yo sea responsable de declarar renta, ¿sí?
pero no me hace comerciante. Tengo es que declarar renta, que ya es una gestión que debo de hacer es con la DIAN, ¿sí? ¿Sí me hago entender esa diferencia ahí? Sí, señora. Conociendo las que no son actividades mercantiles, conocerán las que sí consideramos como actividades mercantiles. Entonces decimos la adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del adquiriente y la enajenación de los mismos o de los sobrantes. O sea, yo compro para vender, ¿cierto? Compro para vender o compro para consumir, pero también al tiempo voy a vender los sobrantes de los mismos. Entonces, de alguna manera estoy desarrollando una actividad de comercio, estoy vendiendo, estoy comprando para vender. La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estas por su autor. Entonces, yo compro, produzco una obra artística y la voy a vender. Eso me hace que estoy desarrollando una actividad de comercio. Y como ya me va a sacar el sistema, ¿qué tal si nos vemos en 10 minuticos para que se tomen el cafecito y nos volvemos a conectar ahorita a las 8 entonces? ¿Listo? Señora, parece bien. Listo, profe, gracias. Bueno, niños, Vale, jefe. vemos ahora. Bueno, Gracias. señora. Que estén Listo, bien. listo. Ay, bueno, Ya nos todo. vemos. Gracias. Y Bueno. Michael. Ah, se fue Michael. Ya. Ya se fue Qué Michael. pecado de Bueno, Michael, qué pecado. nos vemos ahorita entonces. Chao.